Gloria a Jesús. Agradecido de nuestro Dios, ¿verdad? Nuevamente que nos concedes la oportunidad de alimentarnos de su palabra, ¿verdad? El Evangelio de salvación. Vamos a continuar hoy nuestro estudio expositivo, ¿verdad? Que llevamos del Evangelio de Juan. Vamos a nuestra Biblia, ¿verdad? A el Evangelio de Juan, capítulo 13, desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Esa es la porción que vamos a estar estudiando bajo la gracia del Espíritu Santo. De manera que la palabra de Dios dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21 en adelante. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Amado Dios, Padre bueno, aquí estamos con nuestros corazones sedientos, Señor. Aquí estamos necesitados, aquí estamos débiles, pero reconociendo tu fortaleza, reconociendo tu grandeza, Padre. Que esta tu palabra, que este evangelio nos edifique de tal manera que brillemos en un mundo cargado de tinieblas, por tu Hijo amado Jesús. Amén. Verdaderamente, hermanos, que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y precisa. Y que cuando de obediencia se trata, hay plenitud y vida para todos aquellos que nos dedicamos a obedecer ese mandato del Señor. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 12, versículo 30, que el que no está conmigo está contra mí. Aquel que no sigue a Cristo está en contra del Señor Jesucristo. Es por eso que también entendemos que la persona que rechaza, ¿verdad?, a un cristiano, a un siervo de Cristo, pues naturalmente que rechaza al Señor Jesucristo. Así que cuando observamos esta porción que vamos a estudiar, al observar el versículo 20 que antecede al cual hemos iniciado, ¿verdad? Pues el Señor dice: de cierto os digo,
el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Queda totalmente claro que el Señor dice que el que recibe a un siervo que Él envía, como ahora en Juan Tomás, como en Bonao, como en cualquier parte del mundo, está siendo enviado por parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? De manera que vamos a ver este estudio observando 3 puntos, ¿verdad?, a considerar en esta tarde de hoy. Y vamos a ver en primer lugar que la avaricia que llevó a Judas a la muerte. La avaricia. También vamos a ver que Jesús se conmueve. Y en tercer lugar vamos a ver que el pensar de los discípulos. ¿Qué pensaron? ¿Qué dijeron? ¿Verdad? Y pasemos entonces de inmediato a ver a qué llevó la avaricia a Judas. Verdaderamente, hermanos, que el pecado engaña a sus víctimas. El pecado engaña a sus víctimas. Y este fue el caso de Judas. En primer lugar, todos sabemos que Satanás está siempre dispuesto a alejar a los creyentes del camino de la verdad. Y Satanás siempre va buscando estrategia para ver cómo desviar. Y aquí vemos cómo Judas se dejó engañar de Satanás. Satanás le prometió a Judas un poquito más de recursos, un poquito más de riqueza, pero verdaderamente para nada le sirvió. Para nada bueno le sirvieron las 30 monedas. Y así hoy quiere el Señor que nosotros como creyentes entendamos que cada día podemos ser bombardeados por las artimañas de Satanás. El texto declara en la porción del verso 21, ¿verdad?, que iniciamos, que el Señor se conmueve. ¿Y por qué el Señor se conmueve? Porque ha de decirle cosas tristes que entristecen al mismo Señor en la carne, pero también entristecen a los discípulos. Porque no es nada bueno, no es nada agradable decirle que alguien me va a entregar, pero no es a entregarlo para que vaya a un destacamento y dure 2 días preso. Es para ir a ser sacrificado, muerto. De manera que entre estos discípulos, ¿quién estaba? Pedro. Y ustedes saben, como nosotros sabemos, que Pedro, ¿verdad?, un hombre que celoso del Señor Jesucristo. ¿Y quién le iba a poner la mano al Señor Jesucristo delante de Pedro? De manera que, hablando de Pedro, podríamos decir que jamás Pedro dejaría que Judas hiciera lo que hizo. ¿Y qué pasó? ¿Qué consecuencia vemos en este accionar de Judas? Bueno, la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Cuando decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es porque ella es la que corrige al hombre. Ella es la que da dirección al hombre. Ella es la que da felicidad al hombre. Ella es la que trae bendición a todos aquellos que aman a Dios y deciden vivir fiel al Señor. Pero Judas fue todo lo contrario. Judas desobedeció. Judas se envaneció. De manera que para vivir sabiamente tenemos que saber a quién estamos amando. ¿Me escucharon bien? Para vivir sabiamente tenemos que saber bien claro a quién estamos amando.
Judas estaba bien consciente de a qué él estaba amando. Judas no estaba amando al Señor Jesucristo. Judas estaba cargado de avaricia. Miremos la porción. Aquí vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo semejante a lo que es la raíz de todos los males. Y si nosotros vemos aquí en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10, declara la porción: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de toda amargura, raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas amaba lo material. Y Dios quiere que si hay alguien aquí en su casa, alguien que escucha este mensaje, entienda que tenemos que amar al Dios y Padre eterno antes que cualquier riqueza perecedera. Todos sabemos, hermanos, todos nosotros sabemos que hay tres enemigos del hombre que atacan al hombre de una manera cruel. Tres. Y que sin la gracia de Cristo, tú y yo no podemos combatir con uno solo de ellos. ¿Cuál es el primero? Todos sabemos que Satanás es el primero. ¿Cuál es la misión de Satanás? Amén. Satanás usará todos los medios necesarios. Óyeme bien, hermanos. Satanás usará todos los medios necesarios con el propósito de que tú no tomes la decisión por Cristo. De que tú no recibas a Cristo como Salvador. Él usará todos los medios. No importa que utilice un tío tuyo, la familia, el jefe, el cuñado, pero él usará todos los medios con tal de que tú hasta venga a la iglesia, pero que nunca diga: Señor, te recibo como Salvador. Satanás se va contento cuando no se recibe a Cristo. Pero ¿cuál es el segundo enemigo, verdad, que ataca al hombre? El segundo, el mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo al hombre? El mundo todos los días traerá a tu presencia, a tus ojos, a tu vista, algo nuevo. El mundo trata de llenar los ojos del creyente, porque el mundo ya tiene sujetos a los que viven en el mundo. El mundo no anda atacando a los impíos, no, porque los impíos ya son parte del mundo. El mundo sí quiere bombardear a los creyentes para conquistarlo para sí, ¿verdad? ¿Y cuál es el tercero? La carne. ¿Qué es lo que trata de hacer la carne? La carne, ella es la que, si nos llevamos de ella, cometemos verdaderamente los deseos más vergonzosos. Más vergonzosos. Nosotros vemos por la televisión, por la noticia, cuando una persona, hirió a la esposa, hirió un tío, hirió un cuñado, porque lo dejó la mujer, porque se le fue el hombre, porque los deseos carnales se apoderaron de ese señor.
tenemos que recordar algo, hermano. Como dije ahorita, tú y yo jamás podremos defenderlos de estos tres enemigos. No podremos solo. Tenemos que tener la fuerza de Cristo. Tenemos que entregar nuestra debilidad a Cristo. El segundo punto que vamos a ver es cómo el Señor Jesús se conmueve. Y todo buen maestro se preocupa por sus discípulos. Todo buen profesor se preocupa por sus estudiantes. Y este es el caso, que el Señor Jesús le había dado la oportunidad a Judas de que cambiase de parecer. El Señor Jesucristo le había dado mucha oportunidad a Judas para que no cometiese tal traición. Pero así está haciendo el Señor Jesucristo con muchas personas en este mundo, que le está dando la oportunidad de arrepentirse con el propósito de que no vayan al infierno. Ese es el propósito. El Señor Jesús había dado esa oportunidad a Judas para que cambiara. El texto relata, ¿verdad?, la conmoción del Señor Jesús, que estaba preocupado al ver que Judas no está en actitud de cambio. Judas no está en actitud de arrepentirse, ¿verdad? Y es lo que observamos en el texto cuando vemos el versículo 22 en su primera parte. Nos damos cuenta que los discípulos dudaban de quién, ¿verdad? Porque ellos dudaban. Porque ellos jamás se iban a pensar que del grupo de ellos iba a haber un traidor de tan gran magnitud. Sabemos que hay gente que traiciona, ¿verdad?, hablando una mentira. Una persona traiciona dejando de ir donde prometió ir o algo por el estilo. Pero una traición semejante a esta, los discípulos no entendían, no sabían. Y es muy importante observar en esta porción del texto que en ningún momento, hermanos, en ningún momento los discípulos se dieron cuenta de que Judas tenía el corazón dañado. En ningún momento. Ese grupo de 12, vamos a trabajar aquí, vamos con el Señor allí, y todo se veía bien. Pero el corazón de Judas ya estaba contaminado por la avaricia. Y eso quiere el Señor que entendamos y que veamos que todos sabemos la consecuencia que le pasó a Judas por estar cargado de esa avaricia, ¿verdad? Judas tenía su corazón cruel, una avaricia, vamos a decir, en los huesos, la cual ya Satanás había sembrado. Queridos hermanos, hoy todavía, lastimosamente todavía hay muchos Judas que traicionan al Señor, que viven traicionando al Señor por 2 pesos, por 30 pesos. Todavía hay personas que si le dan 30 pesos deciden no ir a la iglesia jamás y servir a ídolos. Todavía hay, lastimosamente todavía hay. Hoy hay personas, ¿verdad?, disfrazados incluso de cristianos, de siervos de Dios, pero su corazón está falto de perdón. Todavía hay. Y por eso es que el Señor Jesucristo ha dicho en su palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, para que esos corazones contaminados de mentiras, de orgullo, de engaño, de avaricia, sean transformados. Ese es el evangelio, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Vemos nosotros que Hechos
capítulo 3, versículo 19, cómo el Señor nos manda a arrepentirnos. Sin arrepentimiento no hay comunión con Dios. Judas nunca tuvo esa comunión con Cristo, porque Judas, yo entendería que no tenía esa fuerza para hablar con el Señor Jesucristo cara a cara, porque él sabía que tenía su corazón dañado y no se arrepintió, no recibió ese perdón. Pero Cristo también quiere que si hay alguien aquí hoy que no se ha arrepentido, que no le ha entregado su corazón a Cristo, hoy es la oportunidad. Para que no esté en la situación de Judas, hoy Cristo quiere que tú te arrepientas. La porción dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Vivió Judas algún tiempo de refrigerio? No lo vivió, porque no se arrepintió. Arrepentido y convertido, para que así sean borrados vuestros pecados. Queridos hermanos, amigos que escuchan este mensaje, de la única manera que tú recibes paz en tu corazón es cuando te arrepientes de tus pecados. Y Cristo Jesús está a la puerta, listo y presto para perdonar los pecados de toda maldad. Así es que dice la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. ¿Y cuál es el hombre que no ha cometido maldad? Levánteme la mano. Ninguno. Todos hemos sido contaminados por el pecado. Y por eso el Señor Jesucristo ha dicho que Él vino a rescatarnos, a limpiarnos, a transformarnos. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y yo te pregunto, ¿y tú que estás aquí, si aún no has entregado tu corazón a Cristo, también como Cristo le dio la oportunidad a Judas de arrepentirse, hoy Cristo le está dando la oportunidad a alguien que esté aquí y que no le haya entregado su corazón a Cristo. Él te está dando la oportunidad y Él quiere que no te avergüences. Así decía Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y quién recibe la salvación? Todo aquel que cree. El que cree recibe salvación, y el que no cree, ¿qué recibe? Condenación. Y eso es lo que Cristo no quiere. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús. Satanás entra en Judas. En el momento en que el Señor Jesús moja el pan y lo pasa a Judas, es todavía tiempo. Es tiempo para que Judas cambiase de actitud. Pero no lo hizo. No lo hizo. Es muy triste. Es muy triste que hay muchas personas negadas, ¿verdad?, de recibir a Cristo. Hay muchas personas negadas de cambiar de actitud. ¿Pero por qué están negadas de cambiar de actitud? Porque el mundo lo tiene arropado. No puedo ir a la iglesia porque no combina lo que hago con ir a sentarme. No puedo ir a escuchar la palabra de Dios porque después tengo un compromiso que es deshonroso a Dios. Pero tú puedes venir a la iglesia con todo. Ven
con todo, con los malos pensamientos, con la mentira, con la avaricia, con la falta de perdón, con la falta de misericordia, ven a la casa de Cristo. A eso fue que Él vino a buscar. Él vino a buscarnos a los que estamos dañados. ¿Pero para qué? Para arreglarnos, para limpiarnos. Pero tenemos que venir. No podemos quedarnos fuera. Fuera no hay solución. Fuera hay contaminación. Hoy es el momento de decirle al Señor: Señor, perdóname. Judas no le pidió perdón al Señor, pero aquí puede haber alguien que sí le diga: Señor, perdóname. Yo no quiero ser como Judas. Yo no quiero ser como Judas. Yo no quiero ser como Judas. Y mucho menos vivir la vida miserable. Esa era una vida miserable. Porque Judas vivió hipócritamente todos los días de su vida con el grupo. Todos los días, porque yo pienso, no lo dice la Escritura, pero sí yo pienso que Judas pudo haber hecho como hizo una vez Nicodemo. ¿Cuándo fue que Judas fue a Jesús? Una vez de noche. A lo mejor por vergüenza, a lo mejor. O por el que dirán. Yo creo que Judas frecuentaba a este grupo de judíos y fariseos de noche para que los discípulos no lo viesen. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo no seamos así. Y que veamos el ejemplo de desobediencia de Judas para que nuestros corazones vengan en arrepentimiento a Cristo. Vamos a ver en tercer lugar entonces la inquietud, la actitud de estos discípulos. Y en los versículos del 24 hasta el 26 observamos la inquietud de aquellos discípulos por el pronunciamiento que el Señor Jesucristo hace de traición, de entrega que había hecho uno de ellos. Cuando el Señor Jesús le manifiesta a los discípulos que hay alguien que lo va a entregar, eso le inquieta, le preocupa a ellos. Pero también vemos que el Señor Jesús, en su gracia, no quiso que los discípulos durasen mucho tiempo perturbándose. ¿Quién será? ¿Quién será? No. El Señor inmediatamente le dice en el verso 26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. De una vez, para que los discípulos no siguiesen inquietos. Queridos hermanos, cuando hay un grupo de personas fieles al Señor, y eso está bien demostrado, ¿verdad? Que cuando hay un grupo de siervos que quieren servir, que quieren honrar al Señor, Satanás siempre estará buscando cómo dañar a ese grupo. La iglesia está creciendo, hay que ver qué pasa para que disminuya. Esos son los trabajos que hace Satanás, trabajando en el corazón del hombre. Pero Dios nos está diciendo esto a nosotros, para que cuando quieran venir esas tentaciones de Satanás, del mundo o de la pereza que trae la carne, nosotros tengamos esa actitud de obediencia y decirle: Señor, ¿a quién iré si no es a ti? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros como creyentes no estamos buscando, ¿verdad?, consejitos de personas humanas, cuando tenemos que venir a buscar el consejo que Dios ya nos tiene por medio de su palabra.
texto relata que los discípulos estaban muy lejos de pensar que uno de ellos sería usado por Satanás. No le pasó por la cabeza a Pedro ni a Juan. No le pasó por la cabeza. Ellos a lo mejor dirían, este grupo es un grupo que trabaja fiel para el Señor. No, había un traidor. Y Satanás siempre va a estar metiendo la pata. Y por eso el Señor te dice a ti, me dice a mí, que tenemos que mantenernos siempre unidos en oración para no caer en la tentación de Satanás, para no caer en la tentación del mundo, para no caer en la tentación de la carne, los ojos. Yo siempre le he dicho que si no controlamos los ojos, miren, nos manda a que nos demos un cascazo con la puerta. ¿Sí? Así, esas dos cositas tan pequeñas. En el verso 27 vemos que el hombre pecador jamás entenderá que Cristo conoce el corazón de él y sus pensamientos. La palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor conoce los corazones, como hemos dicho, que dice la palabra en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? ¿Hay un hombre que diga que conoce el corazón? No. Hay uno que dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo los corazones para dar a cada quien según su camino, para dar a cada quien según sus obras. Ahora yo te pregunto, si el Señor viene a ti y te dice, estoy escudriñando tu corazón, muéstrame tus obras, ¿está en condición de decirle al Señor, mira mi obra, mira mi obra, mira mi obra? O le diría al Señor, Señor, yo no he hecho nada por ti. Señor, yo no le he dicho a ninguna persona, ni siquiera Dios te bendiga. Señor, yo no le he dicho a un hermano, Cristo te ama. Dios quiere que hagamos eso. Que cuando pasamos por un lado, Dios te bendiga, Cristo te ama. Hermano, es así. Miren, cuando usted le dice a una persona, Dios te bendiga, Cristo te ama, eso le impacta a la persona. Porque hay muchas ocasiones en las que esa persona tiene su cerebro turbado, los problemas familiares, el trabajo, las preocupaciones, y cuando un siervo de Cristo le dice Cristo te ama, ese hombre hace así, esa persona. Claro, ¿qué dice la palabra de Dios? Que así como ante Jesucristo se dobla toda rodilla, todo cuerpo tiembla cuando